¿Qué tal? Bienvenidos aquí a su canal La Fragancia de la Rebelión, canal de divulgación, investigación independiente e información alternativa. Y bueno, pues el tema de este video va a ser la dualidad. Les voy a dar algunos ejemplos de la dualidad y qué es lo que considero que es cómo se ha representado la dualidad en nuestro mundo y cómo yo la veo, ¿no? Que desafortunadamente todos somos seres con dualidad y aquí el reto es llegar al punto neutro. Esa es como yo creo que una de las misiones que tenemos en la vida. Siempre estar en la neutralidad, ni tan buenos, ni tan buenos, ni tan malos, ¿no? Siempre un equilibrio. Pero bueno, les voy a hablar ahorita de este tema. Y antes de comenzar, los invito a que se suscriban al canal, por favor. Activen las notificaciones para que les lleguen los nuevos videos que subamos. No regalen un like, por favor. Compartan y comenten. Esto nos ayuda a posicionarnos. Comenten lo que sea. No me gustó, si me gustó. Habla de esto, no hables de esto. Lo que seas, bienvenido, siempre por favor con respeto. Tenemos el tema de los comentarios con un sistema más riguroso, pues más que nada para salvaguardar el canal, ¿no? Lo más que podamos. Entonces, bueno, pues resulta que ando interesado en estos temas de conciencia y me he encontrado cierta información que quiero compartirles, y sobre todo este tema de la dualidad, que pues es algo que ya está intrínseco en nosotros, ¿no? Y el reto del ser humano es tratar de controlar esa dualidad, porque todos la manejamos, todos la tenemos, ¿no? Entonces así somos y tenemos que llegar a un punto neutro. A veces nos cuesta mucho trabajo, ¿no? Me incluyo, ¿no? Y bueno, más o menos les voy a dar un poquito de teoría al respecto. Dice aquí la dualidad. La palabra dualidad viene del latín duo, dos, y tiene dos sufijos. El primero es alis, relación, pertenencia, que dio dual, dualis, relativo a dos. El segundo es dad, abstracto de cualidad, como en seguridad y trinidad. Así entendemos por dualidad la cualidad de dos aspectos. La palabra latina dúo se asocia con la raíz indoeuropea duo, dos. El elemento radical griego di igual a dos, como el diptongo, dilema, diploma, etc. Y el latino bi, que también significa dos, como en bisiesto, bíceps, biombo y bizcocho, etc. En realidad, dualidad procede directamente del latín dualitas, dualitatis, dualidad, conjunto de dos cosas enlazadas, carácter de lo que presenta un aspecto doble. Este vocablo aparece sobre todo en latín bajo imperial y lo tenemos muy bien atestiguado, por ejemplo, en los filósofos Boecio y Casiodoro. El vocablo, en efecto, se deriva de dualis, dual, vocablo que sobre todo designaba a un número gramatical que no expresaba la idea de singular para uno, ni la del plural para muchos, sino la de dual para dos. Esta categoría gramatical es propia del indoeuropeo y deja restos en las lenguas antiguas derivadas. Se marcaba el dual como una o larga en nominativo. El griego homérico usa aún plenamente el dual en el nombre y en el verbo, en formas que luego en griego clásico y de Quione son arcaísmos que ya no se emplean. El latín conserva escasos restos de dual en el numeral duo y el indefinido ambo.
Quintiliano, por ejemplo, en el siglo I después de Cristo, nos habla bastante del dual. Y bueno, también está la dualidad en los estudios matemáticos, ¿no? La dualidad es una herramienta existente en el estudio de las matemáticas que plantea relaciones bilaterales entre distintas ideas para llegar a conclusiones numéricas o teóricas. Por ello se considera la dualidad como uno de los fundamentos de la ciencia, matemáticas y geometría. En ese sentido abarca toda una amalgama de conjeturas útiles para llevar a cabo determinadas demostraciones empíricas. De este modo ha sido posible para matemáticos a lo largo de la historia construir sus relatos y sus modelos con una base sólida y argumentada. Bueno, esos son ejemplos de dualidad. Por ejemplo, esta es otra situación de dualidad. Dice, ¿qué es la dualidad y por qué debería preocuparnos? Dice, desde el final de la G.M.2. Los partidos socialdemócratas se basaron en una alianza con los sindicatos y las clases trabajadoras para el desarrollo del estado de bienestar y la promoción del empleo. Sin embargo, desde la década de los 70, esta alianza ha tendido a resquebrajarse. En un contexto de globalización e internacionalización de la economía, de deslocalización industrial, de terciarización de la sociedad, de cambio tecnológico y de envejecimiento de la población, se ha producido una erosión de la tradicional homogeneidad de los trabajadores. Hace 40 años el trabajador clásico en toda Europa occidental era el del empleo seguro y para toda la vida en una empresa relativamente grande e industrial. Hoy, por lo contrario, nos encontramos cada vez más trabajadores con empleos temporales, regímenes laborales inestables o de autónomos de empresas medianas y subcontratadas. Esta transformación es la que ha puesto en primer plano la dualidad en el mercado de trabajo, un fenómeno que se da de manera creciente en toda Europa y tiene importantes implicaciones sociales y políticas. ¿En qué consiste este fenómeno? Básicamente se trata de la división de la fuerza de trabajo en dos segmentos diferentes. Por un lado están los denominados insiders, un colectivo de trabajadores formado básicamente por la generación de baby boom y que ocupan puestos de trabajo protegidos y notablemente regulados. Por el otro lado, en los márgenes de este modelo clásico están los denominados outsiders. Este es el grupo de trabajadores que están desempleados o que están empleados de manera precaria, apenas están cubiertos por las regulaciones del Estado y de media tienden a cobrar menos salario y reciben menos prestaciones. ¿Y quiénes están dentro de este grupo? Principalmente 4 colectivos que conforman alrededor de un cuarto o un tercio de la fuerza de trabajo: las mujeres, los inmigrantes, los parados por encima de los 50 y muy particularmente los jóvenes. Bueno, este es otro ejemplo de dualidad para que vean que está pues en todos los temas que vemos que existe en este mundo. Nosotros somos dualidad, en realidad el ser humano es dualidad. Y les voy a leer un poquito más. Vuelvo a decir que la dualidad, del latín dualitas, el término dualidad señala la existencia de dos fenómenos o caracteres diferentes en una misma persona o en un mismo estado de cosas. En el ámbito de la filosofía y la teología se conoce como dualismo a la doctrina que postula la existencia de dos principios supremos independientes, antagónicos e irreductibles. La dualidad alude a la coexistencia de dos caracteres distintos en una misma persona o entidad, el bien y el mal. En este sentido, las nociones del bien y del mal son ejemplo de dualidad. Ambas pueden definirse por oposición
y hacen referencia a dos esencias completamente distintas: materia, espíritu, y realismo, idealismo. Son otras muestras de conceptos que conforman una dualidad, en este caso todo el conjunto de doctrinas dualistas existentes y que, como hemos mencionado, parten de esa diferenciación entre el bien y el mal, tienen una serie de rasgos en común. Así, por ejemplo, nos encontramos con el hecho de que el bien siempre se identifica con la luz y también con el espíritu, y por su parte el mal se asocia con todo el momento de la oscuridad y con lo que es la parte corporal y también con el propio chamuco. La dualidad en el extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Ese es un ejemplo, ¿no? De esta manera podemos ver perfectamente esa dualidad de la que estamos hablando en uno de los personajes literarios más importantes de toda la historia. Nos estamos refiriendo al protagonista de la obra El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, que en el año 1886 creó el escritor escocés Robert Louis Stevenson. En concreto, se trata de un científico que ha sido capaz de crear una poción que le permite cambiar física y personalmente. Así, cuando se convierte en Hyde, pasa a ser un hombre violento capaz de acabar con la vida de otro ser humano. De esa manera, asistimos a las dos caras que pueden tener cualquier persona. El doctor representa el bien y Hyde a la cara más oculta, siniestra y violenta del género humano. En la filosofía china, la dualidad del universo se simboliza con el yin y el yang. El yin y el yang, dice la filosofía china, apela a la noción para resumir la dualidad de todo aquello que existe en el universo. Esta idea puede aplicarse a cualquier situación u objeto, ya que podría explicarse en la premisa que sostiene que en todo lo bueno hay algo malo y viceversa. No obstante, a lo largo de la historia han existido otros dualismos importantes. En el caso de la filosofía nos encontramos, por ejemplo, con el pensador prusiano Immanuel Kant, que estableció la siguiente dualidad: la razón práctica y la razón pura. Tenemos la dualidad teológica. El dualismo teológico se basa en la existencia de un principio divino del bien asociado a la luz, en contraposición a un principio divino del mal, las tinieblas. Dios es señalado como responsable de la creación del bien, mientras que el mal atribuido al chamuco. El dualismo, por lo tanto, libera al hombre de la responsabilidad por la existencia del mal en el mundo. La Santa Capital de la Cruz se opone a esta dualidad, ya que defiende a un Dios omnipotente e infinito sin que pueda existir un mal que limite su potencial. Todo lo que existe fue creado por Dios. Nada de lo creado por Dios puede ser malo. Bueno, pues esos son algunos ejemplos que quería yo darles de la dualidad. Y bueno, terminamos así. También hay dualidad en la naturaleza. Por un lado, el entorno natural es generoso por el ser humano y otras especies nos brinda alimento e hidratación, protección, etc. Y por otro lado, resulta peligroso y temible. Puede transformarse en una trampa fatal a raíz de fenómenos como los tsunamis, los terremotos, los volcanes. En la esencia del ser humano también podemos reconocer otra clase de dualidad basada en la conciencia del bien y del mal. Dos motivaciones que pueden presentarse en las acciones de un mismo individuo. Si extendemos estas expresiones hacia el universo, las podremos asociar con las ya mencionadas ideas de la luz, entendido como el bien, y la oscuridad como el mal. Así que, bueno, en conclusión, chavos, para mí este mundo está basado en la dualidad, ¿no? Como pudieron escuchar todo lo que vengo diciendo, ¿no? Entonces por eso existe, no sé,
¿no? Los sombreros blancos y los sombreros negros, ¿no? El blanco y el negro, que lo utilizan los mandiles, ¿no? Para muchos de sus simbolismos en películas, en series, ¿no? Los mandiles, los mandilones utilizan esta dualidad, ¿no? Que existe en nosotros. Depende de nosotros controlarlas a las dos, ¿no? O sea, estar en neutro, ese es el reto, ese es el gran reto del ser humano, ¿no? El neutro. Entonces, dicen que tampoco es tan bueno mucha luz, ¿no? Porque tú lo ves, cuando hay mucha luz te deslumbra y te puede hacer daño a los ojos. O sea, siempre debe de haber un equilibrio, ¿no? Entonces, así es como, no sé, equipos del Boca Juniors y su contraparte el River Plate, ¿no? El América, su contraparte las Chivas. Y así nos vamos, ¿no? El presidente los dos presidentes ahorita del conflicto en Europa, también, ¿no? Siempre te ponen dos partes, pero son siempre del mismo juego, vienen de la misma procedencia. Entonces eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Por ejemplo, un gran reportero, ¿no? De México que ahorita trae el conflicto contra el presidente de México, y que se dan duro, ¿no? Es una dualidad. Entonces, lo más importante y a lo que quiero llegar es, no se dejen llevar por la dualidad. Siempre un punto medio, el equilibrio, la mitad. No se vayan ni muy acá ni muy allá, ¿no? El nirvana, es el famoso nirvana, ¿no? Entonces, donde no existe el bien y el mal, no existe la luz ni lo negro, no existe ningún color o es incoloro, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, eso se los dejo como vamos aprendiendo juntos estos temas y se los dejo aquí, se los comparto porque he estado viendo toda esta situación de la dualidad y es muy difícil controlarlo. A mí me pasa, hay muchas cosas que me sigo enojando y controlarlo pues no es sencillo. Entonces, pues les dejo esta parte para que comprendan cómo funciona de nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestra geopolítica, nuestra música, todo es dualidad, siempre dualidad, nunca hay equilibrio, nunca hay un punto medio. Entonces es allá donde tenemos que ir para poder trascender y evolucionar. Y bueno, eso es todo por este video, espero que les haya gustado, ¿no? Compártanlo para que llegue a más gente y vayan entendiendo estos temas. Si les gustó, por favor no olviden hacer todo el protocolo de ayuda a los canales. Entonces, bueno, ahora les voy a dejar pues tengo varios outros, pero les dejo también que me gusta mucho. Nos vemos en la próxima. Hemos luchado mucho tiempo y hemos sufrido la pérdida de muchos seres queridos, pero no están solos. Resistencia en todo el planeta. Manténganse vivos. No tienen idea de lo importantes que son y de lo importantes que se volverán. Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia.